Fina. Hello, Swamiji. Hemali, you can put also for recording the session. Héctor, pueden poner para grabar. Hola, Swamiji. Estamos empezando. Vamos a grabar esta sesión. We'll wait for a few minutes. Hola a People are todos. joining. Hello, Jay Gurudev. Hola, Jay Gurdev. Hello, Hemali. How are you? Hola, Gemali. How are you, Swamiji? I'm great. Hola, thank you. Swamiji. And how are you, Dr. Sangi? ¿Cómo está, doctor? I'm good. Ah, Hello, Estoy everybody. bien. Hola a todos. ¿Me escuchan? So your translation is on, Josefina? Yes, translation is on. Y por favor, la gente que necesite traducción pueden escribir en el chat o avisar si es que están escuchando bien la traducción. Está Sol. Hola, ¿me escuchan? Estaba en mute. Yes, everything is ready. We're So we are ready, Right, Hemali. sounds One more minute. Esperamos I un think minuto a más. few more minutes as people are entering. Okay, perfect. Perfecto. Yes, Hemali, I think we should move. Bien, Gemali, creo que podemos comenzar. Sure. Thank you, Swamiji. Gracias, Swamiji. Good evening, everybody, and welcome to this Hola a evening's todos. session of Flip the Idea with Swami Esta Shipbad. sesión Joining us this evening is Gracias, Dr. Dr. Singhvi, who is a Lo famous acompaña J.P. Singh, es un neurólogo practicing muy since conocido. 1999. Ha estado meditando desde 1999. For the Fortis Hospital, Mohali, Healing Hospital, Chandigarh, and also an Art of Trabaja en el Living Hospital Chandigarh. También es teacher del arte de vivir, Sahar Samadhi, Yes Plus, Happiness. Membership with the Neurological Society in India, Es miembro de la Sociedad Academy Neurológica, la Academia de of Neurología, Neurology, PGI, Neurological Society, y otras Association sociedades de of neurología India, de India. and Diabetic Society of India. También pertenece a la Furthermore, Sociedad de Diabetes de la faculty India. at various national and international conferences in both neurology and spirituality. Ha estado también en muchas conferencias sobre neurología combinada con espiritualidad. Combines
not only the scientific approach of neurology, but also brings in Estas conferencias hablan no solo de la parte científica de la neurología, sino también espiritual y emocional. Gracias por estar con nosotros hoy. Thank you. It's my Le damos la pleasure. bienvenida, doctor. So, I was just thinking if you can, Estaba pensando, minutes, if you can understand what is neurology and ¿qué es la neurología? there's a theory called strategies called Creo que hay una parte teórica. Sorry? there is a strategy called wedging strategy, something. WEDGING, Wedging strategy. right? Wedging strategy. So we are really interested to know Nos more about interesaría neurology saber esta and estrategia de la que nos va a for hablar. better understanding and about this strategy. Thank you. Gracias. Hello, everybody, Hola a todos. and Jai Gurudev as well. Soy Gurudev. See, first of all, upfront, those who are aware about Para what is empezar, neurology, quiero it is hablar de lo que es la basically neurología. with the structural component of the brain, Hay un componente en el cerebro. as well as the connections like spinal cord También and una all conexión nerves in the body. con todas las extremidades del cuerpo. To make you understand certain Que diseases, entiendan, you will easily connect. Like van a poder entender esta conexión de la que les hablo. stroke means the Vamos a hablar de la paralysis of one side of epilepsia, the body, which que es la affects parálisis see. de una parte del cuerpo. Then epilepsy, the fits, the people get the jerks in the body. The Todo lo que infection, pasa a partir de cuando una persona tiene epilepsia, todo lo que sucede en el cuerpo. migraine, simple migraine, La headaches, migraña también. Vamos a hablar de la migraña, la cefalea. and brain Y tumors. hay tumores también en el cerebro. And of course, the disease of the nerves, Por muscles, supuesto que and then también esto está relacionado con los músculos, con otros órganos. we don't deal with depression, anxiety. Generalmente tenemos ansiedad, They are depresión. coming with us. Migraine. They have depression also. They have anxiety also. Quienes They tienen have- migraña también tienen depresión, pánico. So these are the things which Así are que always todo esto está relacionado, ¿no es this cierto? neurology. So basically, the Y neurology desde el deal with punto de la the neurología, of your brain, hay muchos aspectos en el cerebro, nerves, and muscles. en la columna, So many things are there. So that's los little bit músculos. about, Todo esto está relacionado. Vamos a hablar un poquito más de todo esto. interesting part is Lo más interesante aquí es cómo conectar la parte neurológica that's y la a espiritualidad. very, very important bridge. That's a most important bridge Esto which es I'm muy going to importante. tell today. Se les voy a contar hoy. You know, everybody wants to know Todos what quieren we do, saber the way we do, and what is the evidence for the same. Isn't it? That's the most important thing. la evidencia sobre los efectos de la meditación en el cuerpo. In that context, the evidence. Entonces, en este contexto See, people are de doing evidencia, Sudarshan Kriya, pranayama, la breathing gente que techniques. practica pranayama, sudarshan kriya, But, you know, nowadays tienen un people are impacto, left brain, reciben un impacto en el logical, cuerpo. analytical people. Y también hay gente que Why I tiene un feel lado very analítico, lógico, why- quiere saber sobre esta evidencia. and a person who is scientifically strong, and if Una the persona evidence is there, the acceptance will be better, isn't it? Cuando estamos desde el punto más espiritual, la aceptación va a ser mejor. Así que quiero mostrarles algunas cosas hoy. Voy a compartir mi pantalla.
So, Así que, ¿de qué estamos hablando hoy con Swamiji? ¿Cuál es la idea? Lo importante es que hoy les voy a comentar algo muy importante. Este triángulo del que hablamos en la presentación, el triángulo de la estabilidad de la salud. Entonces, antes de hablar del triángulo, esta es una orquesta que está funcionando mágicamente, maravillosamente. Están tocando el piano, el violín, los cantantes. Más de 100 personas están sincronizadas y todos están observando esta armonía. Entonces, imaginemos una persona desentona en esa armonía. Y entonces la música se va a volver ruido. Y esto también sucede con nuestro cuerpo. Todos estamos en esta armonía. Esto pasa en el cuerpo. Todo el sistema de nuestro cuerpo, el cerebro, el corazón, los pulmones. Y entonces, si la música se desorganiza, la gente se va a ir. Se van a ir de este auditorio. Entonces, quienes tienen una falta de armonía en este triángulo no pueden tener felicidad. Entonces, sabemos que el corona hace más de un año que está. Single word in last 1.5 years after corona is Y hace un año y medio atrás que no estaba el corona, se estudiaba solo lo del sistema inmune para poder entender, ¿sí? El sistema inmune lo que hace es poder combatir los virus, ¿sí? No solo el COVID, sino los que existían antes también. Entonces vamos a hablar sobre el sistema inmune más en detalle. Hay algo muy importante que deben recordar: la memoria. El cuerpo tiene memoria. Sí, tu organismo tiene memoria. Si vos tenés una infección hoy y sobrevivís, la próxima vez que vuelva la misma infección, tu organismo ya lo va a recordar. Esto es algo a observar. Entonces, en este triángulo tenemos el cerebro y la mente, también el sistema inmune. Las áreas para las emociones, para el miedo, para la memoria, las áreas de la intuición, las áreas del entendimiento complejo, la compasión, todo esto está en el cerebro y la mente, ¿sí? Entonces pasamos del primer punto del sistema inmune ahora al cerebro y la mente con todo esto que estamos comentando. Entonces hay una interconectividad de todas las neuronas, eso es número uno. Hay impulsos entre las neuronas. Hay una neuroplasticidad de las neuronas con estas transmisiones. También hay cuestiones químicas, las hormonas, que están interrelacionadas con todo esto, y los receptores del cerebro, por supuesto. Ahora, cuando hablamos de los neuroquímicos, las hormonas y los transmisores neuroquímicos, entonces, si estás estresado, con pánico, ansioso, ¿qué pasa? Viene la hormona cortisol. De repente, sube el cortisol cuando tenés miedo, por ejemplo. Entonces, si el cortisol sube
y queda a un nivel alto, viene la diabetes, la hipertensión, el ACV. Todo eso pasa con el cortisol alto. El cortisol es la hormona del estrés. La prolactina baja. Esto es lo que pasa con las hormonas, ¿sí? Entonces, estos son los químicos de la depresión. No lo tomen muy en serio, no tienen que recordar todos estos términos, solo que lo estoy explicando desde un punto más científico. Cuando hay depresión, baja la dopamina. Entonces, ahora vamos a ver cuando te estresas, las extremidades todas están afectadas. Tu sistema inmune baja y suben las infecciones cuando te bajan las defensas. Esta es la pregunta entonces. Hablamos de este triángulo que es el balance para el organismo, pero ¿y la respiración? ¿Dónde está la respiración en este triángulo? ¿Dónde está? ¿Los pranayamas, Sudarshan Kriya? ¿Dónde está todo eso? Esperen un minuto. Les cuento algo muy interesante. Viene el emperador aquí. ¿Ven la corona? Respiración, sistema respiratorio. Lo más importante. Ahora, ¿cuál es la pregunta que surge? Respiramos por las fosas nasales y todo baja a los pulmones. El aire baja a los pulmones. ¿Cómo puede ser que afecte a la mente y al sistema inmune? Hay un porqué para cada cosa. Entonces, miren. No se asusten con esta foto, no se impresionen. Podés poner los electrodos adentro y podés grabar los impulsos eléctricos de tu cerebro. ¿Y cómo se hace esto? Hay una máquina. La parte interesante de esto. Se ha corroborado que la gente que respira o gente que cuando se hace la traqueotomía, ¿sí? Se ha observado que cuando una persona respira por la tráquea, se graba información en el cerebro. Entonces, cuando la persona respira por la boca o cuando el aire entra por las fosas nasales, hay cambios significativos en el cerebro. Ese es el punto. Cuando la gente van a ver esto, es algo muy simple. Es una corteza del cerebro. Vean esta foto. Está la inteligencia, las decisiones complejas, todo esto sucede aquí. Sí, está la amígdala, la glándula pituitaria. Acá se controlan las emociones, el miedo, el hipocampo es donde está la parte de la memoria, del aprendizaje. ¿Qué sucede alrededor nuestro? Hay otras áreas en el cerebro que regulan la cantidad de miedo, emociones, está el hipotálamo también, la parte sexual, el balance emocional. Todo esto sucede en el hipotálamo. Entonces, cuando el aire entra por la nariz y va al cerebro, y cuando hacemos pranayamas, respiramos, olfateamos, esto va al cerebro, olfateamos aromas distintos, frutas, perfumes,
todo esto va a una parte del cerebro, They recorded el nervio del olfato, this olfactory, it goes right back into the hippocampus, y amygdala, luego todo esto va al hipotálamo, al hipocampo, shown changes. And this is y the esto area produce cambios en el cerebro. and breathing and Todo esto también está afectado con el Sudarshan Kriya, la respiración, toda esa actividad que sucede. they have gone further and found out that Se ha estudiado que in 2 slides, there is a balance between hay un balance the sympathetic system, entre el sistema nervioso anxiety level, there is a parasympathetic system, rest. It makes you calmer and rest, and also digestion. y también el Sudarshan Kriya hace que te calmes y que puedas descansar bien. Se ha estudiado todo esto científicamente. From top to bottom, many areas, almost all, heart, Y todas estas áreas del cuerpo están conectadas de arriba abajo. Todos los sistemas, el nervioso, vagus nerve. el endocrino. We should understand when there is a También tenemos que entender cuando hay una disfunción de este nervio, tenemos depresión, ansiedad, perdemos el apetito, fatiga crónica, brain nos olvidamos de las cosas, problemas del corazón, nausea, tenemos náuseas, mareos. disease, fibromyalgia, and the list is very long. Todo esto pasa con el nervio vago, ¿sí? Cuando está afectado. Stimulate this vagus nerve. Cuando estimulamos este One is the nervio vago, artificial method. Artificial tenemos method is vagus una stimulator, which is parte artificial. also some epileptic patients also we implant that Quienes tienen and epilepsia, stimulate the nerve, and that creates a ripples and makes the cuando se estimula este nervio, depression goes away. But we have podemos eliminar la depresión. that is our breath, that is Sudarshan Kriya. El Sudarshan Kriya y la respiración nos ayuda a todo esto. Los pranayamas lo que hacen es It changes the architecture of amygdala, hippocampus, prefrontal nos cortex. cambian la arquitectura del hipocampo y It also changes también chemical architecture, hormonal changes, la arquitectura neuroquímica. and with this, what happens is our Y lo que hace es que immunity goes better. nuestra inmunidad sube A triangle gets y ese triángulo se estabiliza. physically and Entonces, survive on this planet in a físicamente podemos sobrevivir de una Survive in forma saludable en este planeta go to the next level. y también podemos ir al siguiente nivel y podemos Really are. encontrar quién realmente somos, ¿sí? Descubrir quiénes somos. Topic. En este Almost tema del que estoy hablando, you need to know in these 10 minutes. If you understand these 10 minutes, your life is si esto lo pudieron entender en estos 10 minutos, su vida va a ser súper simple de ahora en adelante, and I think súper fácil. thank you so much. If now we can Muchas gracias. Ahora podemos escuchar algunas preguntas de la audiencia. Gracias, doctor. Slideshow and very well Gracias presented. por esta presentación y esta explicación. Hay una pregunta. Are you able to explain in layman's ¿Puede terms explicarnos what is the nervous system básicamente de qué se hace, cómo se forma el sistema nervioso y su respuesta? actually our whole De hecho, todo nuestro cuerpo está hecho de células. 50 trillion cells. 50 trillones de células en el cuerpo. Made up of 100 billion cells. Y el cerebro tiene cientos de billones de células Wiring, what we call as que interconnected están interrelacionadas con impulsos eléctricos. Los
neuroquímicos, las hormonas, The los circuit órganos is receptivos. so big and vast. Todo esto And es tan vasto, tan grande. we can improve Podemos mejorar architecture also. esta arquitectura que tenemos en nuestro organismo Once the brain is done by the una vez que second birth at the age of 6 el months, cerebro... stop growing. No. By breathing technique, ¿Ustedes by creen que el cerebro meditation, you can deja de crecer? No. so Y el later Swarshan Kriya te ayuda a mejorar esta conectividad que tenés electrical circuits. con los neurotransmisores en el cuerpo. Todo el tiempo lo estás mejorando. Entonces, la medicina moderna dice que after a certain age, human beings luego de determinada edad, los humanos dejamos de aprender. for everybody. So now this says everybody is using their 100% brain and they can learn. ¿Estamos usando el cerebro al 100%? Es la pregunta. So is it okay if you can explain this neuroplasticity? ¿Nos puede explicar sobre la neuroplasticidad? Basically, Básicamente, the 100 billion cells are connected. hay miles de células Not always functioning. que a veces no todas funcionan. You see a person who is a music-oriented person. Una persona que está orientada a la música, por ejemplo, Neuroplasticity su of the parte derecha del cerebro está funcionando mejor, más activamente. Gente que es más lógica, better on the left. la arquitectura está mejor del lado izquierdo en su cerebro. Hay A neurologist, algunas personas every time the patient comes, he has to think que very logically. But people si who un do paciente yoga, meditation, pranayam, piensa de una forma muy lógica, right side also. They vemos que en cambio mental portion la gente que hace yoga y pranayama está más en el lado derecho del cerebro, más emocional que lógico. feed, the new connection starts building up. Entonces, Say for example, if por I am ejemplo, telling something, the lady si estoy diciendo algo, translating, la persona que she will have está interpretando tiene que escuchar, to be a process. hace un proceso, It will go into her cortex. The luego del proceso the interconnectivity va a ir a la corteza, with el área del habla, una interconectividad, y luego ella tiene que dar su interpretación en el idioma que en este caso es español. for a new person, Entonces, ¿cuánto le toma a una persona her to do it. hacerlo y cuánto le toma a ella hacerlo? Ella lo hace tan rápido. Esto quiere decir Coordination between her English que la coordinación entre inglés y español, language she is speaking. o el idioma que sea, en este caso es español con inglés, es tan bueno Impulses are traveling que los impulsos, quiere decir que los impulsos en el cerebro están yendo tan rápido y la respuesta para ella poder interpretarlo es tan rápida también. but you can Esto es la neuroplasticidad, everything pero usted puede extrapolar todo, who is learning todo lo que está haciendo y diciendo. Si una persona está, por ejemplo, aprendiendo, al principio va a tomar más tiempo, pero luego de un periodo de tiempo, esto empieza a suceder automáticamente, de una forma más rápida. Y otra cosa, un buen ejemplo que quiero decir, people will come to la gente que, por ejemplo, Swamiji, there are two things happen. pasan dos cosas. Person comes and Puede ser que una persona this is my problem. venga y te diga, Swamiji, este es mi problema, esto es lo que estoy Analyze. pasando. Y Swamiji va a analizar, pero Doing good sadhana, meditation, Swamiji reader. hace sadhana, hace meditación. ¿Qué pasa? The person comes in, En el momento en que viene una persona, first word, or he puede ser que él diga la primera palabra, o will catch Swamiji va a percibir lo que la persona le quiere decir. word, he will know the complete Solo con una palabra él va a saber todo, va a saber toda la solución. Y antes de que la persona le diga algo, él va a decir, espera, yo te doy la solución. ¿Qué es esto? Esto es una neuroplasticidad everything comes very fast.
todo viene tan rápido en el cerebro que todo lo que vemos con los ojos también tiene, en microsegundos se puede procesar en el cerebro. Por ejemplo, Sami, por ejemplo, hay gente que es muy intuitiva y en el momento en que cierra los ojos, algo sucede. Esto quiere decir que la interrelación en el cerebro es muy clara, es muy directa, es muy rápida. Eso es la neuroplasticidad. Y por último, no hay barreras para... Over a period of time, our brains keep on ¿Saben algo? Las células, but the people who are using it constantly for certain things, no hay barreras de edad tampoco. Entonces, la gente que lo desarrolla naturalmente lo hace mucho más rápido. Y el Sudarshan Kriya ayuda para todo esto. Acá viene otra pregunta más. Los neuropéptidos, ¿están conectados en todo esto de lo que estamos hablando, doctor? Hay neuropéptidos que no son nada más que químicos, ¿no es cierto? Básicamente. Pero no hay que hay uno o dos, hay muchísimos. Y por ejemplo, el endotelio. Tenemos también factores de relajación. Algunos neuropéptidos funcionan como para mejorar la comunicación, otros en otros aspectos del cuerpo. Todos ellos están como en un gran paraguas. Cada uno tiene su función. Y el Sudarshan Kriya impacta en los neuropéptidos también. Sí, el Sudarshan Kriya. El Sudarshan Kriya en realidad es un desafío para la medicina. ¿Por qué lo digo? Yo estaba leyendo la otra vez una noticia en la que decían que estaba donde se analizaba desde el Ujjayi hasta el Pranayama. Y para darles un ejemplo, cuando decimos inhalo 2, 3, 4, retengo 2, 3, 4 y exhalo, se ha analizado lo que sucede si no decimos retener. ¿Y qué sucede si estamos reteniendo? Voy a explicarlo mejor. Cuando retenemos, 1, 2, 3, 4, retengo, nuestro ritmo del cardíaco, ¿sí? Se estabiliza. Entonces se estimula una sección. Entonces, cuando no hay pausa, esto no sucede, ¿sí? Entonces, hay una razón por la que retenemos unos segundos. Y además, cuando terminamos el Kriya, que nos acostamos sobre la derecha. ¿Por qué la derecha y no la izquierda? Esto es muy simple. Porque del lado derecho se estimula otra parte del cerebro. Entonces Gurudev dice, quédate unos minutos sobre el lado derecho, porque está el nervio vago. Entonces, hay una actividad que sube y otra baja, entonces queda ahí un balance en el cerebro. Cuando estás otra vez balanceado, puedes volver a sentarte. Esto sucede con el Sudarshan Kriya.
Entonces hay el CRIA te cambia la arquitectura del cerebro, el sistema inmune. Y hay dos cosas muy hermosas. Hay un estudio que dice que hay células que naturalmente previenen el cáncer hasta 50 veces. Entonces quiere decir que tenés propiedades anticancerígenas con el Sudarshan Kriya. Hubo un estudio que se hizo en Noruega o en Suecia. Hay una habilidad del cuerpo para producir proteínas para el estímulo. Esto tiene que ver con el ADN. Crear anticuerpos. Imagínense que haces buen sadhana, tu expresión es mejor, y luego hay muchos tipos de ADN. Entonces, la expresión del ADN tu expresión del ADN se modifica cuando vos haces el Sudarshan Kriya y también te hace más inmune contra todos los virus, como por ejemplo el corona, entre otros. Es algo tan hermoso de observar, de estudiar. Y si analizamos cada paso del Sudarshan Kriya, es algo tan extenso. Nos llevaría una vida poder analizar en profundidad desde la ciencia lo que es el Sudarshan Kriya, por todas las conexiones que tenemos en el organismo y demás. Gracias, doctor. Thank you. Gemali, vamos con vos. Entonces, unas preguntas. Doctor, tengo una pregunta sobre lo que estamos hablando, sobre el Sudarshan Kriya, sus beneficios, en cuanto al desarrollo del cerebro y cómo el cerebro puede desarrollarse mejor. ¿Qué más, además del Sudarshan Kriya, sadhana, yoga, qué más recomienda? ¿Usted cree que hay otras cosas que impactan en el cerebro? Cuando yo digo la mente es tan notoria, es muy notoria y misteriosa, también misteriosa, sí. Así que si nuestra mente, si tenemos estrés en la mente, entonces la mente habla siempre de lo negativo, el estrés, la ansiedad, el pánico, la depresión, todo de forma negativa. ¿Y qué pasa cuando estamos en un lado negativo? Toda la actividad que sucede. Las hormonas, los neuroquímicos, cuando una persona tiene todo esto, no puede dormir bien en un plano así de tanta negatividad. Entonces, ¿cómo se recupera el cuerpo? La producción de las células que mueren. Todo ocurre cuando dormimos, la regeneración de las células. Gurudev habló de todo esto. Todo esto sucede cuando dormimos. Entonces, los neuroquímicos, las conexiones, se desintegran. Entonces, cuando todo esto se desintegra,
tenemos los síntomas de falta de memoria, like Alzheimer's disease also. Alzheimer. It's not the only factor, but there are so many No es factors for solo Alzheimer's disease. el único factor, pero es uno de los factores para el Alzheimer, por ejemplo. Will start El all estrés, about that health triangle. Everything goes todo eso impacta en el triángulo del que hablábamos antes. Entonces, bajan los impulsos eléctricos. Si una persona está muy estresada, ¿qué pasa? ¿No va a entender cuando alguien le habla? ¿Qué pasa? Además del Sudarshan Kriya, meditación y demás, la meditación, la dieta, lo que comemos, la alimentación. Hoy en día la gente dice, ay, tengo que ser vegetariano, vegano. Pero bueno, hay evidencia científica. Esto es otro tema muy amplio para hablar, pero si me preguntan, ¿cuál es la mejor comida? Ingerir comida fresca, que no esté procesada, orgánica. Everything little, if you take balanced diet, it should Si be vos tenés una dieta balanceada, equilibrada, eso es lo importante. Cuando yo hablo de alimentación, hay tres cosas a recordar: la calidad, la cantidad y el tiempo, el momento en que comes. Si yo ceno a las 6:30 p.m., 8:30 am, desayuno. Entonces, entre medio de esas dos comidas hice un ayuno que mejora mi inmunidad. Hay algunas investigaciones que se han hecho en lo importante que es ese tiempo de ayuno. Entonces, científicamente se comprobó también la importancia de la cantidad de lo que comemos. Hasta acá, ¿sí? No una montaña de comida, sino el cuenco entre las manos. Calidad, cantidad y el tiempo. Y buen descanso. Lo primero que dice una persona después de hacer el curso del Sudarshan Kriya, ¿qué dicen? ¡Ay, qué bien que dormí anoche! Bueno, porque ese ayuno te ayudó a dormir mejor. Es por eso. Entonces, cuando mejoramos el descanso, todo empieza a mejorar. Y la calidad del sueño es importante. Sabemos que Gurudev duerme 4 horas, pero todos dicen 4 o 6 horas es lo normal. ¿Cómo puede ser que Gurudev duerme 4 horas y de repente hay algo que se llama ciclos del sueño? También se ha comprobado que si vos dormís profundamente por 8 horas, por ejemplo, necesitas al menos 2 horas para rejuvenecer tus células. Entonces, hay gente que duerme 9 horas y al otro día se sienten zombies, no se sienten bien, cansados. Pero Gurudev duerme 4 horas y está perfecto. Quiere decir que en esas 4 horas, 2 horas de Please don't ask me why is he sleeping tiene 4 hours. recupera todas las células, todo lo que necesita. So this is about Esto the quality of brain, how you can improve. tiene que ver con cómo mejorar la calidad en general de tu vida. La meditación, el Sudarshan Kriya es muy importante en todo esto. There are so many things to be spoken on pure Hay meditation. tanto de qué hablar sobre la meditación solamente. Es tan importante. Thank you. I've got Gracias. quite a few questions from a lot Tengo of otras preguntas people that have
de gente que se sumó a esta charla. Estamos cortos de tiempo un poquito. Hay algunas preguntitas sobre la depresión, entonces voy a hacer lo mejor que pueda para resumir. Sufro depresión desde los 30, ahora tengo 54 y todavía me siento así. Quiero saber cómo superar la depresión. Para superar la depresión, tenés que trabajar en vos mismo. Lo mejor que podés hacer, el mejor antidepresivo es el sudar sangría, la técnica de respiración. Hace unos años hubo una investigación de Estados Unidos, de un psiquiatra, que estaba controlando la gente que hacía el sudar sangría y la gente que no. Los dos ambos eran pacientes depresivos. Los que hacían el CRIA regularmente, más del 50% pudieron dejar la medicación de antidepresivos. No había efecto en la gente que no hacía el sudar sangría. Entonces, quiere decir que cuando tenés depresión y durante los años seguís igual, es mejor hacer CRIA. Y si es crónico, seguro necesitas medicación, pero moderando con el sudar sangría, eventualmente vas a poder bajar las dosis. La siguiente pregunta sobre la medicación y la depresión. ¿Cómo trato la depresión? ¿Es necesario que me medique de por vida? Uno siempre debe recordar que siempre dejar las opciones abiertas, ¿sí? Algunos te dicen, vas a disminuir la depresión respirando, pero hay cosas que pueden funcionar y cosas que no. Tenés que observar que si no puedes controlar tu depresión, siempre tenés que ver un psiquiatra, tomar la medicación y a su vez también empezar a hacer regularmente el sudar sangría. Creo que con el sudar sangría lo que hace es te sube la dopamina, la serotonina, todos estos niveles de las hormonas que estimulan el hipotálamo. Entonces, tu depresión se va a ir yendo, va a bajar gradualmente, pero lo que sí te va a ayudar siempre es respirar. Gracias. La siguiente pregunta. Quiero saber sobre el impacto del COVID-19 en el sistema nervioso y también el impacto de la medicación de la quimioterapéutica y sus efectos. Entonces, en lo que tiene que ver con el COVID, tenemos una fase de aprendizaje. Hemos visto casos de infección en el cerebro, también las reacciones del sistema inmune con el cerebro y cómo se causa a veces daño al cerebro con esta infección. Pero desde que empezó la investigación epidemiológica, se ha observado que todo lo que sucede en el cerebro, hay gente que tiene ACV o parálisis o reacciones que afectan al cerebro. Entonces, simultáneamente, además de lo que afecta al cerebro, hay gente que tiene síndromes, depresiones, energía baja, falta de energía. Eso por un lado. Y por otro lado,
los Chemotherapeutic agents is basically Los pacientes de basically for the cancer patients. quimioterapia, sí, de cáncer. What exactly the question is for chemotherapeutic La agents? pregunta es, What are the long and short-term effects of taking the medication? ¿cuáles son los See, when you- efectos a largo plazo y a corto plazo I think this is de la not the correct- medicación? correct forum for this. Esto no es el foro correcto para hablar de todo esto en realidad, pero But I think we should stop as far as chemotherapeutic agent is there. There are side effects on the nervous system like neuropathy is Hay there, other things do come in. neuropatías y otros efectos adversos en el sistema nervioso, pero esto es otro tema que tendríamos que hablar en otro momento también más en detalle. Recently, very interesting thing which has come up Recientemente, when the COVID has come. cuando el COVID comenzó, hace unas semanas yo posteé un video en mi canal de YouTube. Somewhere I heard that they were having Yo escuché que nasal spray of nitric habían tenido un to clean the spray nasal para limpiar. chemical which is antimicrobial Había un property. químico antimicróbico It also works under the virus. And same que nitric también oxide funciona actually contra el produce virus nose in our sinuses in our respiratory system. Now the y challenge esto mejora también nuestro sistema respiratorio, pero to increase the nitric, el desafío era so we don't have to cómo take- mejorar that was the challenge which I posted. nuestro 2003 sistema inmune para no tener que usar un spray nasal. Entonces hubo una investigación donde se habló the nitric oxide level. de cómo Yogic subir los niveles. humming is Entonces, we do Brahmari pranayam. cuando hacemos Brahmari Pranayam, I correlated that and this and clubbed this together because nobody did that before. That's interesting. nadie, There is one person last year they did this hubo humming una persona el año pasado and they saw a better result. The que IQ hizo una investigación sobre increased. So we placed this challenge of nitric oxide and the response was huge. You know, nitric hicimos oxide esta investigación el año pasado but also it prevents the antiplatelet con este spray nasal which are there in our cells. para cómo prevenir el COVID. They clump and they form the clot. Nitric oxide prevents the clot also. And number 3, the arteries in the lung, that is a pulmonary ar- artery. It dilates it. Esta investigación era con óxido nítrico, So it has got 3 good properties. que tiene 3 buenas propiedades So in that challenge I said que that también podemos mejorar haciendo COVID, Brahmari they Pranayam. should do 4 times a day, 6 sets. 6 times they do that humming. 6 veces al día recomiendo que hagas el Brahmari Suffering from COVID, Pranayam, they do that, and they did every 2 hourly, 8 times porque a la day, 6 sets. esta investigación que hicimos era gente que estaba infectada con COVID, hacía 6 veces al día este Pranayam y esto ayudó a que mejoraran. And Gurudev also, the humming bee challenge, humming bee Con Gurudev queríamos hacer un desafío con este Pranayam y mucha gente respondió en las redes. Tuvimos buena respuesta And I think de that's la very técnica important Brahmari. here as well. The next question is a neurological question. I am having a Hay lack otra of pregunta. and I actually Tengo falta de think it's memoria. pandemic. What do you recommend? La atribuyo al tema de la pandemia. ¿Usted qué recomienda, doctor? Bueno, la falta de memoria it means you have taken it very tiene seriously. que ver con cuando si tiene que ver con la pandemia es porque te la tomás muy en serio. You have to be careful, cautious. Pensá en 2 cosas durante la pandemia. Tenés que tomar los recaudos necesarios, I go to pero the hospital no estresarte, no tomártelo. also, but I make it a point that I have put mask completely. Few Yo people cuando atiendo a mis pacientes que tienen COVID me pongo el barbijo. Veo gente que usa el barbijo mostrando la nariz, pero tenés que taparte la nariz también. Apropiadamente ponete tu máscara. Lavate las manos. sanitizers every time. No You don't tenés have to spray your que poner tanto sanitizante o
o spray. It's another a myth. So you don't have to, but only you have to have people who are doing meditation. They have Pero good control, awareness of their fingers, where they are touching and where they are going. If that is enough. tener So, conciencia de lo que tocas, lavate las manos. your memory, Entonces, lo de tu memoria tiene que ver con it is just con el estrés de la pandemia. Si es algo que coincide con la pandemia y el estrés, memory issues during the COVID times, but not due to COVID or pandemic. podrías So better tener temas de memoria que no tengan que ver específicamente con el COVID. Así que te recomiendo memory testing done, un test de memoria, ver a un neurólogo, certain blood tests they carry on. ¿sí? Algunos exámenes médicos también de sangre. Y si tu vida diaria está afectada, tenés que hacerte chequear con el médico. Estuve sufriendo pánico por 9 años. Dejé de la medicación, pero siento que la medicación es necesaria. Do you agree? Y I've been unable ¿Usted cree que tengo que to help me. encontrar un buen psicólogo para tratarme? No puedo encontrar el balance en mis emociones. Voy de un extremo a otro, de ansiedad, de tristeza, felicidad. Tuve COVID y no pude recobrar otra vez el sentido del gusto y olfato. Yo le pregunto esto porque Yeah. todo tiene que ver con el cerebro, ¿no? Se maneja desde allí. Los psiquiatras y neurólogos te pueden dar otra respuesta, pero yo también te doy mi punto de vista. Si tu pánico se controla con medicación y sin medicación no lo puedes controlar, creo que tenés que seguir con la medicación, pero cuando haces meditación y Sahaja Samadhi sobre todo, Nari Yoga Pranayam, todo esto te puede ayudar muchísimo. Por supuesto que a veces esto de ir de la tristeza a la felicidad es como demasiado, pero a veces solo con las técnicas de respiración no es suficiente. Pero en tu caso, la medicación y meditación, ambos de la mano, te recomiendo que sigas con medicación y meditación. Adolescents and depressive behaviors. What actions do you recommend? ¿Qué acciones recomienda tomar con casos de depresión? Esto es muy importante. A veces tenés que evaluarte con un psiquiatra de todos modos. Sorry, Hemali. Sorry, I just have. Perdón, Gemali. Sí, Gemali, por favor. Una pregunta más. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis temporal, del temporal? Temporal. ¿De la artritis temporal quiere decir? Es la artritis temporal. Sí, la artritis temporal te hacen exámenes médicos, te dan esteroides. Si es artritis temporal, se trata de esa manera. Sorry, Josefina from Argentina here. I have a Josefina de Argentina tiene una pregunta. Todos en este país queremos saber todos si usted recomienda la vacuna, porque es opcional. ¿Uno puede ir y darse la vacuna o no? ¿Usted qué recomienda, doctor? I'll be caught if I answer yes, I'll be caught if I answer Y si respondo que sí o que no, bueno, en India no es
obligatorio, pero at least the severity of the disease will be less if you take en vaccine. algunos casos But there va a are ser más also leve pros and el cons. COVID si estás vacunado, pero todo tiene sus pros y sus contras, por You supuesto. decide if you Vos you decidís, don't want to take, you don't si take. vos decidís que no la querés, no te la des. Don't ask 10 people and make a vote. No le preguntes a mucha gente. Yes, 4 are telling no, so I Muchos te dicen que sí, otros te dicen que no. O si 6 te dicen que sí, 4 te dicen que no. you decide if you want Vos to take, decidís. okay. If you don't want Si to querés take, dártela, está bien. Y si no querés, también está bien. Gracias, doctor. Tenemos unos pocos minutos y muchas preguntas sobre las técnicas de respiración. ¿Nos puede enseñar? yes. Sí. And, another thing about Brahmari is you should always make it a Otra cosa sobre la Brahmari, not to your tenés que respirar por las fosas nasales. Number 2, if Número you're having 1. effect, Número take 2, it out, sácate los sit anteojos. with the back straight. Séntate cómodamente con la espalda derecha. You are having these 5 fingers. The first 5 one dedos. below the El primero second is debajo lip, de los on labios. the nostrils, El otro arriba de los labios. El tercero sobre las fosas nasales. El the cuarto en los ojos. is El, you have to close el quinto to the thumb. Close it. And en las orejas. with your Los mouth, pulgares en las orejas. we Cierra are los ojos. to our nose. Vamos a respirar por la nariz. Then you can do it. I'm Primero miren y después lo hacen. Yo respiro por las fosas nasales making this humming sound. y hago este sonido. See, what I have done was Lo que sucedió fue que back straight, head straight, these 5 hice espalda derecha, I took my boca cerrada, as deeply as possible and did y tomé mucho aire hacia adentro lo más posible. Hay una versión de Brahmari close the ear, but que cerrás las orejas, pero we don't have to close and open. abrís y cerrás, sino que acá dejamos cerradas lo hacemos 5 veces todos. Vamos a hacerlo 5 veces todos. Vamos a cerrar los ojos, pónganse en posición, Close your eyes, cierren los ojos. 5 times along with me. Vamos a respirar 5 veces por las fosas nasales. For the last time. Última vez. Keep your eyes closed. Con los ojos cerrados. Relájate. Manos en baja mudra. Sentí la vibración en tu cabeza. Una vez que lo haces 5 veces, puedes quedarte con los ojos cerrados un rato. Y como nos estamos quedando sin tiempo, gradualmente, por favor, abran los ojos. Esa es una forma simple de Brahmari. Second is, it makes your mind peaceful. Esto hace que tu mente esté más en paz, esta técnica. Esto es lo más importante. Thank you very much for that, Doctor. Doctor, before we conclude the Gracias, session, doctor. I'd like to
ask you Antes for de the terminar esta sesión, quiero preguntarle por estos 5 minutos of importance, for si all of usted us, cree something that we que can learn. And hay if algo you más think que that podamos there's aprender, something algún tip, if you algún could beneficio que that, nos we pueda really appreciate that. compartir. Gracias. So, Sí, por supuesto. conclusion, Entonces, la conclusión sería esta. two things. Hay When dos we come to cosas the material life, cuando venimos a la vida material en este planeta. so we want always two things. Queremos dos Just cosas summed up in that triangle, there are two things additional. del triángulo, ¿sí? And the power. We are Queremos always attached to poder y queremos ganancia. position, Queremos or siempre una posición certain o queremos una remuneración, algo financiero, algo económico, o que alguien te aprecie. Queremos poder y queremos una ganancia. Si nos quedamos pegados a esto, remain detached and still have these no va a two things funcionar. Suéltenlo, suelten estas dos cosas to the next level. para poder trascender al siguiente nivel. Entonces, cuando estabilizamos este triángulo, Doing Sudarshan lo Kriya, then tenemos said, estabilizado, hacemos Sudarshan Kriya. Samadhi, vivimos en el conocimiento y lo más importante, what is the purpose of this life? ¿cuál es el propósito en nuestra vida? That's a final Preguntémonos eso. what is the purpose of this life which I have come to? ¿A qué vine a The esta vida? answer will start coming up, so many things will Va a come up. empezar a venir esta respuesta. We do regular sadhana and seva, that's Creo not que si hacemos sadhana regularmente, no solo es importante every minute if we esto, live the knowledge, sino si cada momento vivimos en conocimiento. walk the talk. And that is going to come only and only through Camina lo que decís, como hace Gurudev. sadhana, seva, Conocimiento, sadhana, satsang, seva. Todo esto es lo que tenés que hacer para estar estable en este triángulo. Tener estable el triángulo. Muchas gracias, doctor. Estamos muy agradecidos. Qué buena sesión. Muchas gracias, doctor. Por supuesto que queremos volver a invitarlo a otra sesión. Gracias. Gracias, Argentina. Gracias a todos. Gracias, Josefina. Gracias, Sol. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muy inspirador. Thank you, Sol. She was there as an interpreter, Thank you, doing Sol. such It was amazing. a amazing job. Thank you. Good night, everybody. Para los que están de Argentina, Good sepan night. que estamos respirando juntos todas las mañanas. Tenemos un grupo que se llama Bhaktas, ahí les pasé mi número de teléfono, y Swamiji viene los lunes. Mañana lo tenemos a Swamiji Shivapat. Este es mi número. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you. Nos vemos mañana. Héctor, ¿podés frenar la grabación? Okay, Anjana, whenever you want. We are ready, Héctor. Al frenar pones detener grabación. Y esta charla queda grabada. Vamos a estar reenviando